Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Cómo le va, alcaldesa? Buen día. Hola Claudia, sí, ha sido un fin de semana bien difícil, la verdad. Ya tenemos gente que ya pasó a 72 horas más, 80 horas sin luz, y la verdad es que la situación ya se está haciendo bastante dramática para aquella persona y no Alcaldesa, teníamos dos. perdone que la moleste, no sé si estará con manos libres, pero sí, tenemos unos saltos ahí que la vamos a llamar de nuevo para tener mejor claridad en la voz. Sí. Hablamos entonces con Carolina Leitao, le decíamos que ayer ya son varios los alcaldes que han tomado la decisión de presentar o anunciar demandas contra Enel porque continúan los cortes tras las lluvias. Hay varios municipios que están más afectados que otros, y de eso estamos hablando esta mañana con Carolina Leitao. Sí, ahora sí, alcaldesa. Ahora sí, ahora Sí, sí. sí. Oye, Claudia, lo que yo te decía que ha sido una situación compleja este fin de semana. Hay familias que llevan ya más de 80 horas más sin luz. Una situación bien insostenible, pero el principal problema, más que las horas, porque hay obviamente una cantidad de obras que hacer y es importante, pero no tenemos información. Y eso ha sido lo más complejo de todo. Es decir, te dicen el lunes, el martes, el miércoles, han dado distintos días, no tenemos, y para los alcaldes ha sido muy complejo porque quienes dan la cara en la calle somos nosotros y los vecinos nos reclaman a nosotros. Pero una consulta, Carolina Leitao, ¿ustedes han intentado comunicarse con Enel y no han tenido No. respuesta? Sí, tenemos una contraparte con la cual hablamos permanentemente. ¿Ya? El tema es que tampoco hay ellos no nos pueden dar un día y hora específico. De hecho, la cantidad de cuadrillas que están en la calle se nota que es bastante insuficiente. O sea, nosotros tenemos sectores donde tenemos los postes botados todavía, como es el sector de Antupirén, en Tobalaba. En Antupirén es más complejo porque está tapando una calle, porque responde a más de 1.500 familias que están sin suministro hoy día en ese sector. Entonces, nos dicen, bueno, ayer me dijeron que hoy día en la tarde podrían entrar a trabajar recién en ese lugar. Y eso significa que todo este tiempo las personas están en la incertidumbre, porque también eso te permite tomar decisiones. Si tú vas a estar 3, 4 días sin luz, hay gente que tiene algunas redes, se irá a la casa de familiares, con niños chicos, etcétera. Lo que pasaba hoy día con los colegios, etcétera. Entonces, es muy complejo el no tener información de las empresas y también la capacidad de respuesta a una emergencia como esta es absolutamente insuficiente. Ahora, cuando hay un grupo de alcaldes que dicen que van a demandar en él, realmente, más allá, digamos, en la desesperación de querer hacer alguna acción, ¿esto puede generar algo? Es decir, ¿en él realmente se puede sentir asustado de estas demandas? Porque entiendo que además los pagos son muy bajos respecto, ¿no es cierto?, de la reparación que pueden hacer. Sí, bueno, lo primero es que hay una compensación que es legal, que está establecida por Sí. ley cuando uno está sin suministro una cantidad de horas que supera una cantidad de horas que creo que son 48 horas. Pero aparte de eso, lo importante es demandar otras cosas. Por ejemplo, las personas que tienen negocio y que puedan demandar sobre las pérdidas, o sea, una indemnización de perjuicio por las pérdidas, por ejemplo, que perdieron todos los alimentos, todas las cosas que tenían en el negocio, refrigerados, etcétera. Y además que deben dejar de atender. Las personas que tienen algunas dificultades de tipo que dependen, digamos, microempresas, etcétera, aparte de los negocios, otro tipo de negocios que dependan, digamos, casi todos del suministro eléctrico. Pero además existen dos procedimientos, uno que son las demandas colectivas y por Ujú. otro lado hay un procedimiento que hace el CERNAC, que es como, y que lo que entiendo que fue lo que anunció el ministro ayer, de un corte de mayo, donde hay un acuerdo como reparatorio con las empresas con una cantidad de dinero específica que se carga a las cuentas de luz de las personas y es una compensación. Y existe además las demandas que hacen representación de los consumidores que ha hecho con ADECUS. Entonces nosotros, bueno, vamos a evaluar cuál es la mejor alternativa hoy día para efectos de poder demandar más allá de la compensación legal, una compensación mayor por el Ujú. daño causado. Ya, entonces esta sería una acción de los municipios aparte de la acción que el propio gobierno va a llevar adelante. ¿Es importante esto? ¿O la No, idea no más bien, ya, necesariamente, no necesariamente. Vamos a evaluar las tres alternativas y vamos a ver cuál es la más rápida, la mejor y la que puede tener mayor fuerza para efectos de lograr el ujú, objetivo. ya, eso es la demanda, pero el reclamo entonces sería, alcaldesa Corina Leitao, que en él no ha entregado información de calidad, que no ha entregado plazos claros. Ese sería como el reclamo esencial, o que no hay cuadrilla y que de verdad no hay un despliegue en serio a la altura de la crisis que se está viviendo en tantas comunas del país.
Mira, yo creo que hay varias cosas. Primero, no es creíble, o sea, cuando a ti te dice, y está la página de la SEC que dice hay tantos clientes sin suministro en Santiago, yo no le creo, porque a mí no me cuadran los datos con Peñalolén, al menos de la cantidad de familias. Entonces uno dice, no son datos confiables. ¿Y por qué no son confiables? Porque si tú le preguntas a una persona que se le cortó la luz y que trata de ingresar a la página para ya hacer un reclamo, es imposible. O sea, la página se cae, los sistemas que habían de reportabilidad colapsaron. Por lo tanto, es obvio que lo que está reportado es menos de la realidad. Eso es lo primero. Lo segundo, la capacidad de respuesta para decir, ya, mire, esta falla, que es lo que suele ocurrir cuando se corta la luz y que uno se mete a la página y dice, ya, el tiempo de reparación hoy día a las 23 horas. Eso no está, no existe para nadie. A ningún alcalde nos han sabido explicar y decir, oiga, mire, ¿sabe qué? En su comuna usted tiene tantas personas y van a reparar en tales días. No sé, esto se va a hacer, no sé, de aquí al lunes, de aquí al martes, de aquí al miércoles, entonces ha sido todas puras respuestas vagas. Y tercero, el tema de las cuadrillas. Lo que más reclamamos los alcaldes es que cuando nos dicen, oiga, ¿y cuántas cuadrillas están trabajando en nuestra comuna? La verdad es que nadie sabe. O sea, y a veces son cuadrillas que están reparando cosas muy sencillas o cosas más bien menores, pero uno no ve trabajando personas donde están los postes caídos, las calles cortadas. Yo, por ejemplo, solo para ponerte el ejemplo mío, yo tengo 40 puntos donde dependo de Enel y sus cuadrillas para ir a despejar la calle. Entonces los vecinos, además, los alcaldes, están súper desesperados porque me decían, oye, ¿cómo lo hacemos para explicarle a la gente de que no es que nosotros no hayamos ido a sacar el árbol, es que no podemos sacar el árbol si la cuadrilla de Enel no viene a desenergizar todo el cableado que está ahí para poder sacar el árbol? Entonces aparecemos nosotros como, oiga, ¿por qué llevamos 3 días con el árbol cruzado en la calle? Que es lo que nos pasa a nosotros. Bueno, y de hecho nosotros sacamos un árbol porque la gente estaba, no, es que no han sacado. Bueno, saquemos el árbol, llegó la cuadrilla en él, se fue en él y todavía no vuelve a reparar. Y esto fue el sábado. Entonces, obviamente que se genera una expectativa también, porque uno va, saca el árbol, la gente dice, ya está listo para trabajar, pero no hay cuadrilla suficiente para cubrir. Ahora entendemos que esto es una cosa de magnitud y que obviamente hay, ya no me acuerdo el número de postes caídos en la ciudad, pero uno tendrá una planificación y dirá, mira, vamos a partir por acá, vamos a hacer esto acá, lo vamos a hacer de esta manera, necesitamos ayuda. Oiga, necesitamos operadores, trabajadores, no lo sé, pero siento que en el fondo ha sido una incapacidad absoluta de poder enfrentar una crisis y que yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos para adelante, porque si una empresa no es capaz de enfrentar una crisis de esta magnitud, no sé, yo me imagino nosotros que vivimos en terremotos y en otras desgracias, no me puedo imaginar cómo va a ser en ese momento. Ya, ese es un paso que viene, pero solo en un punto inicial que usted decía, alcaldesa Carolina Leitao, veía que también el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, decía temprano, hace muy poquitos minutos, que el sitio de la SEC reporta, decía él, 16.908 clientes en Maipú aún sin luz, dice él, sería el 9,8% de la comuna, pero lo que nosotros vemos en terreno es que hay muchos sectores que se encuentran sin luz, dentro de ellos todo el sector céntrico, e incluso la municipalidad sigue sin luz. Entonces, esto que reporta usted de que el sitio de la SEC no está entregando la información actualizada, ese es un punto complejo también. Es que lo que ocurre es que la SEC reporta lo que le reportan las empresas, tanto en él como CGE, y lo que yo te digo, y yo ya corroboré, es que la información que reporta en él no está completa. Y eso yo ya lo comprobé, lo hice, chequeé cada sector de nuestra comuna que está sin suministro, lo contrasté con la página web y no calzan. Hay menos lugares reportados en la página de los que yo tengo reporte de mis vecinos que hemos hecho el 1 a 1. O sea, le hemos ido preguntando condominio por condominio, sector por sector a través de nuestros delegados territoriales, y el levantamiento que yo tengo me da más del doble de la cifra que aparece en la página de la SEC. Ahora, claro, no lo puedo, a veces puede haber un margen de error, pero claramente es mucho más de lo que ahí aparece. Entonces la magnitud del problema es mayor además. Sí, da la impresión escuchándola, alcaldesa, y cuando uno ve también un poco las definiciones que salieron ayer de la mesa técnica que se realizó para evaluar la situación de los cortes de suministro eléctrico, es que como que hubiera una impotencia de que estuvieran atados de mano. Es decir, el ministro de Energía, Diego Pardo, ha dicho que van a hacer una demanda, también dijo que la SEC va a fiscalizar in situ en Enel la reposición del servicio eléctrico, o que los alcaldes van a presentar demanda, pero pareciera que hay una desesperación porque al frente tienen a un interlocutor sordo, mudo. Bueno, lo que pasa es que estamos frente a una empresa privada cuyo
margen, digamos, de regulación probablemente es muy débil respecto de lo que el Estado puede pedir, solicitar respecto de una respuesta. O sea, yo me pregunto, esto es una empresa extranjera que tiene capitales en otros países europeos. La pregunta es, ¿qué pasa en esos países? ¿Cuáles son las regulaciones? ¿Cuáles son los tiempos de respuesta que tienen? ¿Cómo actúan? ¿Actúan de la misma manera, de otra? Al haber un servicio que es monopólico, no existe además ningún incentivo por mejorar la calidad de servicio, y yo creo que esas son preguntas que tenemos que hacernos desde el punto de vista de la regulación de las empresas cuando hay servicios monopólicos. Entonces, ahí hay una debilidad. Nosotros ayer cuando estuvimos en esta mesa técnica, bueno, una de las cosas que planteamos era decir, bueno, hay que ir a la empresa y ver en terreno, y por eso esta intervención de la SEC me parece que va en esa línea, de ir a instalarse a la empresa y que te digan y respondan, oiga, mire, ¿cuántas cuadrillas tiene en la calle? ¿A dónde va a ir primero? ¿A dónde va a ir después? ¿Cómo se va a resolver la infraestructura crítica? Estamos hablando de los electroterminales. Hemos hecho un gran esfuerzo como país de generar infraestructura eléctrica de movilidad para descontaminar, pero bueno, si no funcionan los buses, si no tenemos cómo cargarlo, cosas de ese, o se corta. Mira, tenemos un problema bien grave, que es que no solo está cortada la luz, está cortada el agua. Sí. Las personas que protestaban ayer es porque no tienen luz y no tienen agua, porque son departamentos, viviendas sociales, que no cuentan con generadores para poder elevar con las bombas el agua. Entonces al final es un drama doble. Que muy compleja esta situación, sobre todo si se extiende, porque claro, además estamos comenzando, ¿no es cierto?, una semana, estamos comenzando recién la semana. Esto significa una situación muy compleja en los hogares. Ahí tenemos además que no hay clases, y eso también, bueno, facilita, digamos, la situación, pero también complica el cotidiano de muchas familias. Entonces, Y bueno, nosotros decidimos no suspender las clases a pesar de todo, porque los niños tienen alimentación, si no están con luz en la casa, es más, por lo menos los colegios, tenemos en todos los colegios suministro eléctrico, y por lo menos están, no sé si va a ir hoy día, yo creo que la asistencia va a ser baja, pero al menos están en un lugar resguardado y van a tener el cuidado necesario, digamos, para poder estar tranquilos, y también porque los papás muchos igual tienen que ir a trabajar, por lo tanto, para el riesgo de que queden solos en las casas es aún mayor, y por eso se tomó esa decisión un poco desordenada, porque algunas comunas sí, otras no, algunos colegios sí, otros no, pero bueno, se prefirió eso, y en el fondo tratar de evitar al menos de manera masiva que los niños no quedaran solos o no tuvieran sí, dificultades, digamos, y tuvieran alimentación. exactamente. Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Bueno, vamos a estar muy atentos qué pase con eso. Le quería hacer una pregunta y que me cambio totalmente de track, pero también en estos días, usted no va como candidata a alcaldesa, pero sí ya está, ¿no es cierto? No va a reelección, pero sí uno podría mirar el mapa de los nuevos candidatos y de la elección que se avecina, y nos ha llamado mucho la atención, de hecho acá en Radio Pauta estamos haciendo un estudio sobre esto, la poca inscripción de mujeres como candidatas a alcaldesa. ¿Usted nota que hubo una baja en ese sentido? Bueno, lo que pasa es que en la política, en general, la participación de las mujeres es bien compleja. Entusiasmar a una mujer que se dedique a la política es complejo, desde el punto de vista financiero, porque uno compromete su patrimonio personal, el tema familiar, de los cuidados que está tan instalado en nuestra sociedad todavía, con que si un hombre se dedica a la política, nadie le cuestiona porque deja a su familia de alguna manera postergada. A una mujer sí, tiene un costo mucho mayor desde el punto de vista lo que como está instalado culturalmente también para nosotros. A pesar de que hoy día se comparten más los cuidados familiares, de todas maneras aún es una barrera. Y lo otro es que hoy día la paridad para efectos de cargos unipersonales es más compleja. En el caso de las concejalas es más fácil, uno le puede poner a los partidos la obligación, y de hecho así está, de presentar candidaturas paritarias. No la elección uno no la puede asegurar paritaria, pero al menos las candidaturas. Ya, El tema es que las elecciones unipersonales eso es imposible, porque no tienes cómo asegurar paridad. Es un desafío, yo espero espero no retroceder en esa línea, porque hemos avanzado poco, pero se avanza. Entonces yo creo que lo que tenemos que aspirar es a seguir avanzando en más mujeres en los lógico. cargos
en todos los Claro. cargos de representación popular. Y no sacar la mirada de allí, ¿no es cierto? Para que eso no deje de ser una constante que, como usted dice, que era un terreno ahí que estaba ganado. Carolina Ujú. Leitao, alcaldesa de Peñalolén, y también quien preside la Asociación de Municipalidades en Chile. Muchas gracias por ese punto. Y lo último sí que le quería preguntar, que insisto, cuando uno ve el enojo del gobierno, cuando uno ve el enojo de los alcaldes respecto de la ausencia de un sistema eléctrico que esté funcionando operativamente, yo me pregunto si el marco regulatorio que tiene Chile, los protocolos de funcionamiento de estas empresas de servicios básicos, se ha hecho insuficiente. Absolutamente. Yo creo que más allá del enojo tenemos que pasar a la acción. Y la acción es exigirle a una empresa una capacidad de respuesta, de información. Así que aquí estamos hablando de tecnología. No es posible que una empresa al siglo XXI no sepa cuando se corta la luz cuántos clientes se quedaron sin luz. O sea, eso Mm, es inexplicable habiendo la tecnología que hoy día existe, etcétera. Y segundo, la capacidad de respuesta y la cantidad de cuadrillas o capacidad de crecer. No sé, uno podrá tener un sistema de escalamiento donde uno subcontrata servicios a distintas empresas, etcétera, para poder resolver un problema. De hecho, mira, Agua Andinas, por ejemplo, cuando se corta el agua, que también, ¿te acuerdas? En algunos momentos fue sí. muy crítico. Bueno, primero hizo una inversión importante de estos estanques de respaldo, pero además allá en Puente Alto y en Pirque, pero además... Eh, tiene un contacto con los municipios, está coordinado, es decir, nosotros hoy día tenemos establecido, si hay un corte masivo, yo ya sé dónde tengo que ir a poner los estanques, tengo estanques guardados en la municipalidad, cosa de poder llegar a instalarlos, de hecho lo hicimos el fin de semana a propósito del corte, tenemos una organización hecha previamente Ujú. para enfrentar una crisis. Bueno, a veces uno igual colapsa, pero uno dice, depende también la magnitud del problema, esto es un problema metropolitano, bueno, definamos entonces, pero estamos a ciegas y además no ha cumplido ninguno de los compromisos que ellos mismos se pusieron. Dijeron ya, ¿cuántos clientes vamos a resolver hoy día? Y eso no se cumplió. Bueno, y ahora también acá el tema va a ser cómo se sigue, porque probablemente más allá de la demanda puntual, en él aquí va a tener, y se lo planteo por lo siguiente, ahora se supone que este mes suben las tarifas de la luz. Y la molestia se está notando en las calles. Entonces no sé cómo usted eso, ¿no? Cómo nos acercamos también a ese momento. Sí, yo creo que, mira, todas las personas estamos dispuestas a pagar por un servicio y un buen servicio. O sea, si a mí me va bien y tengo, porque hoy día somos todos de alguna manera dependientes del tema eléctrico por distintas razones. Nuestras casas o la mayoría de las casas ya están además la mayoría tienen todos los sistemas, incluso para cocinar, para calefaccionarse, etcétera. Todo depende de la luz. Entonces, uno paga un servicio, pero uno está dispuesto a pagarlo cuando el servicio es bueno y cuando tú estás Mm, en problemas, te socorren. sí. Entonces yo creo que esa es la mirada que tenemos que tener. Se nos van a además subir las cuentas para un mal servicio. Yo al menos lo que espero es que nos compensen a todos los clientes y luego de aquello, bueno, veremos también cuáles son las... Yo creo que aquí cuando hay multas que son... esto es un tema de incentivo Mm. y de castigo. Cuando una empresa recibe un castigo importante por prestar un mal servicio, hace todo el esfuerzo para invertir para que cada vez el servicio sea mejor. Yo creo que eso hoy día, en este caso, todavía no Mm. existe. Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, muchísimas gracias, por esta conversación de este lunes 5 de agosto aquí en Primera Pauta. Un buen día. Muchas gracias, Ojalá se Claudia, que tenga resuelva, buen ojalá día. se resuelva pronto. Sí, por favor. Gracias.